La hoja de vida resumida del doctor Juan Guillermo Martín, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en patrimonio de la Universidad de Huelva, España. Hace arqueología histórica y prehispánica en contextos terrestres y subacuáticos. Coordinó el proyecto arqueológico eh, Panamá Viejo del 2000 al 2010. Obtuvo el Senior Latin American Award en 2016 y fue nominado al Research Award del Shanghai Archaeological Forum en 2017. Tiene numerosas publicaciones en revistas y libros nacionales e internacionales. Actualmente es profesor asociado, coordinador de la especialización en arqueología y director del Museo Mapuca de la Universidad del Norte. Doctor Martín, somos entonces solo escuchas de usted. Doctor Bernal, muchísimas gracias por su amable invitación, al doctor Acevedo por haberme recomendado para este ciclo de conferencias que he tratado de seguir en las últimas semanas. Son con temas muy interesantes, muy variados, a cargo obviamente de la curaduría suya y de la Sociedad Geográfica de Colombia. Así que pues para mí es un honor de verdad estar en este espacio y compartir realmente lo poco que sé sobre el galeón San José. No soy especialista sobre este galeón en particular, pero voy a contextualizarlo y por eso mi presentación pasado, presente y futuro del San José. Ya irán viendo pues cómo se hila este asunto y cómo cobra sentido. Así pues que yo creo que sin más preámbulos, de antemano también pediré disculpas porque pues se acerca el mediodía y muy probablemente empiecen a oír la oferta de aguacates maravillosos de aquí de Carmen de Bolívar. Será inevitable que aparezca en el audio. Así que pues nada, debo decirlo también, como lo mencionó el doctor Bernal, que aunque soy profesor asociado de la Universidad del Norte, esta presentación no representa la posición institucional de la Universidad del Norte, lo hago a título personal y como arqueólogo profesional con 25 años de experiencia. Y yo sé que me veo más joven, pero tengo 25 años de experiencia. Vamos a contextualizar el tema y tenemos que ir a este principio, a la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. No lo vamos a denominar como descubrimiento. Obviamente, si tenemos que hablar del descubrimiento del continente americano, tendríamos que remontarnos 17 o 18 mil años atrás. Es un descubrimiento para Europa de este continente. Sabemos que Cristóbal Colón estaba buscando una ruta distinta para llegar a Oriente, para conseguir alcanzar estos mercados tan apetecidos por los europeos a finales del siglo XV. Y teniendo ya información geográfica efectiva de que el planeta Tierra era esférico, pues asumía que haciendo un viaje en dirección contraria, en dirección hacia el oeste, desde la península ibérica, podía alcanzar este territorio oriental, el de las Indias, ¿no? Consigue el apoyo de la reina Isabel, de Isabel la Católica, y finalmente sale del puerto de Palos en Huelva el 3 de agosto de 1492 con 3 embarcaciones, no todas eran carabelas, solo 2 eran carabelas, una realmente era una nao, que es una embarcación mucho más grande, y después de muchos problemas, porque él tenía un inconveniente, y es que había calculado erróneamente el diámetro o la circunferencia más bien de la Tierra en su zona ecuatorial,
la había calculado en 30.000 kilómetros, ya sabemos que se desfasó en 10.000 y entonces él pensaba obviamente que la distancia era más corta. Finalmente, pues después de muchas penalidades consiguen al final de la noche del 11 y el 12 de octubre de 1492 avistar tierra. Encuentra una isla que los nativos denominaban Guanani. Él le pone San Salvador por obvias razones y ahora la conocemos como Wakeling, hace parte de las Bahamas. Allí Colón, pues sin saber exactamente dónde estaba, pues toma posesión de esos terrenos para la corona española y ese evento cambia la trayectoria histórica de América y de Europa. O sea, eso es un evento histórico innegable que para bien o para mal, nos convierte en lo que somos hoy en día. Y por eso pongo ahora la mención y a propósito de la reciente movimiento que se ha generado en torno a estas esculturas en espacios públicos, sobre todo a las de Colón, a las de otras personalidades del siglo XVI y XVII, que han sido mutiladas, que han sido vandalizadas. Con eso no vamos a borrar la historia, definitivamente. O sea, lo que, como diría el filósofo reggaetonero Daddy Yankee, lo que pasó, pasó. No podemos ocultarlo. Lo que sí debemos es contextualizarlo, entenderlo y tener una idea clara de por qué somos como somos. Y esa circunstancia es fundamental y por eso el contexto histórico resulta relevante en este momento. Y bueno, a partir de la conquista, del inicio de la invasión o de la conquista del territorio americano por parte de los españoles, pues empieza a darse lo que se conoce como la carrera de Indias. ¿Qué es la carrera de Indias? Bueno, después de que finalmente España se da cuenta que lo que tiene es un nuevo territorio que empieza a descubrir, que no termina de entender, pero que se da cuenta de la potencialidad que tiene para reactivar la economía en ese momento deprimida de España, que está saliendo del proceso de reconquista del sur de la península y la salida de la ocupación mora de esta región, pues se hace necesario buscar otras alternativas de mercado y por supuesto el encontrarse de manera accidental con este maravilloso continente, pues abre unas posibilidades únicas de comercio. Y lo primero que hace la corona española es crear entonces en 1526 la Casa de Contratación en Sevilla. ¿Qué buscaba la Casa de Contratación? Concentrar todo el comercio que había entre la metrópoli, o sea, la España, y el vasto territorio americano. Un asunto que finalmente no logró consolidar, pero que en buena medida garantizó los monopolios por parte de la corona española en todo sentido. Entonces, toda la mercancía que venía de Europa, independientemente del reino que fuera, iba a pasar por la Casa de Contratación, que se encargaba obviamente de cobrar los impuestos respectivos y de garantizar que cada año se diera un viaje con esas mercaderías que iban a llegar a puntos específicos del continente americano. Y por supuesto, esa misma flota iba a llevar de vuelta especias y por supuesto oro y plata que se iban a comenzar a explotar muy tempranamente, sobre todo en las minas de Potosí, en el Alto Perú y Bolivia y en las minas de plata de México o de Nueva España, como se denominaba en ese momento. Entonces, esa flota anual que tiene básicamente dos derroteros. Uno, el que se movía pues por las Antillas, era la flota de tierra firme que llegaba principalmente a Cartagena y a un puerto clave también en el Caribe que es Portobelo en el actual territorio panameño, y la otra que era la flota de Nueva España, la flota de la Soga que iba a llegar a Veracruz. Esas eran las
las dos flotas principales que después, en el tornaviaje, en el regreso a España, se iban a reunir en La Habana. La Habana era importante porque el regreso tenía que hacerse por el canal de las Bahamas, entre la Florida y las Bahamas. Esa era la ruta única de regreso. Por eso la conveniencia de que se reuniera en La Habana ya fortalecidas esas dos flotas y regresaran protegidas a su destino en la península ibérica. Así funcionaba la carrera de Indias, así funcionó ese monopolio que tuvo un auge entre 1570 y 1620. Después de 1620 ya estas flotas no son tan regulares, no se hacen de manera anual. Finalmente en 1778 ya se reglamenta el libre comercio y el monopolio y el protagonismo de la corona española pues va en declive. Esto es obviamente para contextualizar históricamente este proceso. Ahora tenemos otro evento que también hay que conocer y que es determinante para todo lo que tiene que ver con el galeón San José hundido aquí en aguas territoriales colombianas. La guerra de sucesión en España. Ustedes saben obviamente que hay una serie de alianzas que se van a dar en distintos momentos en Europa por las distintas coronas, en algunos casos para unificar los reinos, como estuvo en su momento el reino de Castilla, Navarra, Aragón, los reinos de Castilla, Navarra, Aragón y Cataluña, e incluso con los de Portugal. Y esas alianzas no eran bien vistas por el resto de las coronas. Obviamente veían en estas alianzas desventajas para sus propios intereses. Pues a partir en 1701 está de rey de la corona española Carlos II, que tenía serios problemas de salud, era estéril, no había dejado descendencia. Entonces, lo que se suponía era que, dado su mal estado de salud, quien debía subir al trono era Felipe IV Borbón, que era un nieto de Luis XIV de Francia. Sin embargo, esa situación al imperio de Austria no le convenía. Ellos no querían que finalmente se fueran a fortalecer las coronas de España y de Francia, y entonces proponen a Carlos de Austria como el sucesor de esa corona, y esa candidatura la respaldan Inglaterra y Holanda, que obviamente también veía que sus intereses podían estar allí en peligro, ¿no? Entonces, lo que hizo Carlos II, sabiendo que ya estaba deteriorándose su salud, que la cosa seguramente se iba a complicar con su muerte, decide legarle el trono a Felipe, el duque de Anjou, para que se hiciera cargo de la corona española, también nieto del rey francés Luis XIV. Esto desencadena una guerra en el momento en que Felipe V asume el 1 de noviembre de 1701 la corona española. Inmediatamente viene la respuesta con la creación de la Gran Alianza, en donde pues además de Inglaterra pues se suman Austria y otras coronas, y ellos nombran a Carlos VI, archiduque de Austria, lo nombran como el rey de España, el heredero natural, y recibe el apoyo del reino de Cataluña. Entonces él se va, se instala en Barcelona y se arma una guerra muy compleja de muchos años en Europa, que deja miles de muertos. Finalmente, en todo este asunto, en 1711 muere el emperador austriaco, y entonces a Carlos VI le toca asumir el poder allí, abandona el territorio catalán
Y finalmente, viendo que ya el asunto era inmanejable y que probablemente esto iba a llevar a que el imperio austriaco sumara a la corona española, genera una serie de conflictos europeos que llevan a la firma de un tratado de paz, que es el Tratado de Utrecht, que se firma en 1712. Entonces, otro evento histórico que yo les he resumido en 2 minutos y que por supuesto es de larga duración y mucho más complejo. No soy historiador, así que me perdonarán si no doy más elementos de esto al respecto, pero creo que con esta contextualización histórica funciona. Y aquí es donde aparece el galeón San José. El galeón San José es construido en los astilleros del País Vasco en 1698. Era común que los barcos que navegaban en la carrera o que hacían parte de la carrera de Indias fueran financiados por particulares y que tuviera algún tipo de inversión menor la corona española. Era normal, estos eran barcos privados, se construye el San José y su gemelo el San Joaquín en estos astilleros y finalmente se arma una flota para viajar a América porque en ese momento estaban en plena guerra de sucesión y Felipe V necesitaba recursos para financiar esa guerra. En España no los tenía y tenía que venir a buscarlos a América. Entonces, finalmente en 1706 sale de España, llega a Cartagena de Indias, era lo normal en ese momento, buscando obviamente el oro y la plata que salieran del Alto Perú. Ese oro y esa plata del Alto Perú se movían a través de la Armada del Mar del Sur, que básicamente hacía recorridos, o los recorridos más importantes los hacía entre Lima y Ciudad de Panamá. En Ciudad de Panamá se concentraba todo el tesoro del rey en las casas reales, primero obviamente en la antigua Ciudad de Panamá, la que se funda entre 1519 y se destruye Morgan en 1671, después se pasa a la nueva fundación y después hace el tránsito ese tesoro. No teníamos obviamente Canal de Panamá, entonces utilizan dos rutas, el camino real, que es el camino terrestre que comunica Ciudad de Panamá en el Océano Pacífico con el puerto de Portobelo en el Caribe, una bahía pequeña, fortificada y muy bien protegida. Cuando llovía, las cosas y el clima se hacía complicado, que eran básicamente 8 meses del año, entonces utilizaban una ruta alterna. Esa ruta alterna era el camino de cruces. Salir desde la ciudad de Panamá, llegar hasta un sitio que se llama Venta de Cruces en el río Chagres y luego embarcarse en el río Chagres hasta llegar a una fortificación que se conoce como el Castillo de San Lorenzo en el Caribe panameño también. Y de allí reembarcar las mercancías en los barcos, en las carabelas o en los galeones y llevar esos barcos primero a Cartagena, en donde se embarcaba también otra mercadería y finalmente ya estos barcos se iban hasta La Habana y esperaban la flota de la Nueva España para salir de vuelta a España. Pues ese era el objetivo fundamental de la flota que lideraban el San José y el San Joaquín. Llegan a Cartagena en 1706, esperan allí un par de años porque obviamente no habían llegado el oro y la plata que se había venido acumulando en Lima a Portobelo. Eso toma tiempo, entonces finalmente en 1708 ya está claro que el tesoro está en Portobelo y entonces levan anclas y salen desde Cartagena hacia Portobelo esta flota. Este era un barco artillado, igual que el San Joaquín, 64 cañones de bronce, era un barco
para la época muy avanzado, y una de las cosas que resulta importante en este tipo de galeones es que sobre la arquitectura naval de finales del 17 y principios del 18 es muy poco lo que se conoce, y ahora les mostraré por qué. Entonces, por eso la relevancia desde una perspectiva científica de la arquitectura y de la construcción naval de este galeón. Pues estaban en guerra, ya les había mencionado, estaban en la guerra de sucesión, los ingleses tenían posesiones estaban apostados en el Caribe y sabían a qué había venido esta flota. Entonces, la idea era cortar el suministro de recursos a Felipe V, pues para que no pudiera fortalecerse en la guerra, y esperaron entonces, se acercaron más o menos a la altura de las Islas del Rosario y esperaron pacientemente a que vinieran ya estos barcos cargados. Obviamente si están cargados, pues la maniobrabilidad es menor, y eso les daba la ventaja. Pues los esperan allí y efectivamente aparece esta flota cargada, hay una refriega. La mayoría de los barcos, no, en realidad todos los barcos, incluyendo el San Joaquín, logran entrar a la bahía interna de Cartagena y estar en una zona resguardada. Sin embargo, el San José no tiene la misma suerte. El comodoro Wager, que era el que manejaba la flota inglesa y que estaba a cargo del Expedition, dispara, y todo parece indicar que explota alguna de estos disparos en la Santa Bárbara, el sitio donde guardan la pólvora en estos galeones, estalla y finalmente se hunde, dejando además 600 tripulantes o entre tripulantes y pasajeros muertos. Y así termina la historia del galeón San José, y a partir de eso se crea todo un mito. Hay que acotar que allí seguramente iba la mitad o menos de la mitad del tesoro del rey, porque la otra parte la llevaba el San Joaquín. No se llevaba todo en un solo barco, sino obviamente se repartía para evitar que cayeran en manos del enemigo si finalmente pasaba algo como lo que sucedió. Y eso pasó, 1708, y ahí queda. Pero queda en el recuerdo el tema del galeón San José, queda en el recuerdo el tema sobre todo de los maravillosos tesoros que llevaba entre su carga. Y por supuesto, pues hay múltiples referencias a esa batalla. Esta quizás es la más conocida, lo que utiliza más la prensa, que es este cuadro de Samuel Scott, que está en Londres actualmente y que recrea a partir de las declaraciones de los marinos ingleses cómo fue la batalla y finalmente el hundimiento del galeón San José. Es tan popular, o se hace tan popular el galeón San José, que incluso aparece en la literatura, y nada menos que de la mano de nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Florentino Ariza lo dice, decidió contarle en sus cartas que estaba empeñado en rescatar para ella el tesoro de ese galeón sumergido. Y bueno, ahí hace una mención en esa, no sé si quieran que se los lea, pues varias, a lo mejor sí, porque no se ve bien en pantalla este pedacito, que dice: varias veces al año se concentraban en la bahía las flotas de galeones cargados con los caudales de Potosí, de Quito, de Veracruz, y la ciudad vivía entonces los que fueron sus años de gloria. El viernes 8 de junio de 1708, a las 4 de la tarde, el galeón San José, que acababa de zarpar para Cádiz con un cargamento de piedras y metales preciosos por $500 millones de pesos de la época, fue hundido por una escuadra inglesa frente a la entrada del puerto, y 2 siglos largos después no había sido aún rescatado. Aquella fortuna yacente en fondos de corales, con el cadáver del comandante flotando de medio lado en el puesto de mando, solía ser evocado por los historiadores como el emblema de la ciudad ahogada en los recuerdos. Muy, muy bonito,
desde una perspectiva literaria, profundamente inexacto desde una perspectiva histórica. Ahora vamos a en lo que yo me siento más cómodo, que es la arqueología, que es a lo que yo me dedico. Y para hablar de arqueología, vamos a poner en contexto también esta disciplina con lo que la gente piensa, o la mayoría de la gente piensa que es la arqueología. Por un lado está esa versión idílica de el doctor Indiana Jones, profesor de la Universidad de Harvard, que a inicios del siglo XX tiene unas increíbles aventuras recuperando objetos únicos, especiales, que van a ser después exhibidos en los museos norteamericanos. Una historia que no está alejada de la verdad. En realidad, la arqueología surge de una tradición de anticuarios de finales del siglo XIX, de guardar cosas exóticas de territorios lejanos y de exhibirlas. Después la disciplina se va consolidando a inicios del siglo XX, pues ya va adquiriendo otras características, se forman profesionalmente en las universidades, pero sigue estando el objeto único y maravilloso como el eje central de la disciplina, cosa que ahora veremos pues no es cierta. De nada me vale tener a mí el arca perdida o el santo grial en un museo si yo no conozco ni explico el contexto del mismo. Esa es la primera película que tuve el orgullo de ver cuando tenía 11 años en su premier, y que obviamente ahora me pone también en la franja de riesgo del COVID-19. Y por el otro lado, pues tenemos la versión también idílica de lo que pasaba aquí en el Caribe, ¿no? Piratas del Caribe, Johnny Depp, que ahora está en su peor momento, que nos habla pues de esta actividad pirática, en donde además los ladrones, que son los piratas, son los héroes, y los niños se identifican de manera muy particular con los piratas, que eran los ladrones, que eran los que robaban, que eran los que vivían una vida sin normas y sin reglas. Ese es el otro imaginario que hay respecto a la navegación durante la carrera de Indias en el Caribe, y sobre todo el tema de la piratería. Pero la arqueología a lo mejor es menos atractiva de lo que nos mostraron Indiana Jones o incluso Lara Croft. No hago arqueología con pistola, no sé manejar un látigo, ya me gustaría aprenderlo. La arqueología es una rama de la antropología que estudia a las sociedades del pasado a través de los objetos, de las evidencias que quedan de esa actividad. O sea, es un asunto complicado porque cuando yo estudio las sociedades del pasado, pues no las tengo, no las veo. Si son muy antiguas, ni siquiera tengo documentos para leer, y entonces me toca recurrir a lo que queda. La analogía que yo siempre hago para explicar cómo funciona la arqueología es la de leer un libro al revés. Estoy en el fin del libro, que es el presente, y a partir de la excavación minuciosa y detallada de cada una de las capas que compone esa historia, en este caso de cada una de las hojas que compone el libro, pues voy a poder reconstruir lo que está escrito en ese libro. Esa es básicamente la estrategia metodológica y técnica para abordar un contexto arqueológico. Y los contextos arqueológicos pueden estar bajo el agua o en tierra. Tenemos gran actividad marítima que obviamente sus evidencias las va a dejar bajo el agua, otras muchas más que van a estar en tierra. Allí en esas fotografías ven dos proyectos, en uno en los que participé como coinvestigador, ese proceso de documentación de Nuestra Señora de la Encarnación, que se hundió en aguas panameñas del Caribe panameño en 1681, y en otro caso un proyecto que dirijo en el archipiélago de las Perlas, en el Pacífico panameño, en donde hemos podido identificar este sitio maravilloso que tiene más de 6.000 años de antigüedad y nos ha dado
grandísima información y extensísima información relacionada con el impacto de los seres humanos en ambientes insulares, que son ambientes con una estabilidad supremamente frágil. Entonces, estos dos proyectos, que ustedes los ven totalmente distintos, hacen parte de la arqueología y lo que buscan es reconstruir procesos sociales. A mí no me interesa el objeto más antiguo, ni el objeto más brillante, ni más dorado, no. Si no tenemos un contexto, si no sabemos que estas herramientas estaban asociadas a unos restos de comida, había un fogón, había unas semillas, esa información de contexto, esas asociaciones son las que me permiten reconstruir procesos del pasado. Si no lo hacemos así, de manera meticulosa, metódica, pues perdemos información, porque hay que aclarar, la arqueología es la excavación arqueológica es un proceso destructivo. Cuando yo excavo, es como si leyera el libro, arrancara la hoja del libro y la destruyera. Si yo no la documento bien, nadie más va a poder leer ese libro. Por eso la arqueología se toma sus tiempos, requiere mucha precisión y requiere mucha constancia. Eso que uno ve en los documentales, o que veía en los documentales de National Geographic de investigaciones de 45 minutos no pasa. Son investigaciones que toman años. En el caso del archipiélago de las Perlas vengo trabajando allí desde el 2007. Pero bueno, vamos a centrarnos en las actividades que quedan o que dejan evidencias bajo el agua. Hay sitios terrestres que han sido inundados. Ejemplo, para los que están viéndonos desde el altiplano cundiboyacense, Guatavita la Vieja sería un muy buen ejemplo y seguramente en unos 50 años se convertiría en un sitio arqueológico sumergido y protegido por la normativa nacional. Eso debido, obviamente, a los cambios del nivel del mar, ahora con el cambio climático pues más evidente y por supuesto una construcción de un embalse o qué sé yo. Entonces, esos sitios inundados hacen parte de ese patrimonio cultural sumergido o subacuático. Pero también tenemos otra serie de sitios que tienen una relación con el ser humano en la medida en que se está aprovechando los recursos de lagos, de ríos, del mar. Entonces vamos a tener sitios de pesca, sitios de construcción naval o de calafateo, de reparación de naves. Vamos a tener estructuras marítimas distintas, puertos, por ejemplo. Y en estos contextos subacuáticos, incluso pues ya obviamente de época más reciente, vamos a tener no solamente naufragios de barcos, vamos a tener, por ejemplo, aeronaves. Las aeronaves de la Segunda Guerra Mundial están protegidos por el ejército norteamericano y hay una oficina de patrimonio cultural en estas dependencias estadounidenses que se encargan de la gestión y de la investigación de ese patrimonio. Hay barcos, pedazos de barcos, lastre, mercancías. Hay muchas cosas que podemos encontrar bajo el agua. Ahora les voy a mostrar mejor algunas de ellas. Unas, pues, obviamente muy conocidas. El Titanic, hundido en 1912 en su viaje inaugural, pues es un buen ejemplo de lo que sería patrimonio cultural sumergido. En el 2012 cumplió 100 años y la normativa internacional a partir de los 100 años lo considera eso, patrimonio mundial, y en ese caso, pues, alejado de cualquier posibilidad de comercialización y estricta investigación científica. Pero tenemos otros rasgos distintos que hacen parte de la relación de los seres humanos con el agua. Esa imagen que ustedes ven allí, que arriba a la derecha, que dice año 500, que es 500 de nuestra era, que se ve una línea en el mar, pues ese es un muro de piedras elaborado probablemente hace unos 1500 años por esos pobladores de las islas del archipiélago de las Perlas en el Pacífico de Panamá. ¿Para qué? Para aprovecharlo para pescar.
aprovechan los cambios radicales que tienen mareas el Océano Pacífico y utilizan este tipo de trampas o de corrales de pesca que en muchos lugares se siguen utilizando, sobre todo en el Pacífico americano, y que permiten la pesca de grandes peces incluso sin necesidad de bote, sin necesidad de caña de pescar, sin necesidad de anzuelos, ni de atarrayas, ni nada. Los peces se acercan, sobre todo en la época en que tenemos el afloramiento en el Pacífico, se acercan buscando aguas cálidas en las líneas de costa y cuando baja la marea quedan atrapados allí y con un saco sencillo, con un costal, se puede obtener una buena cantidad de peces para el consumo. Y los vimos porque aún siguen siendo utilizados en algunas de estas islas. Tenemos otros ejemplos, el de abajo a la izquierda. Eso que ustedes ven son pisos, son muros de Port Royal. Port Royal se terminó bajo el agua después de un tsunami, de un terremoto y un tsunami en 1692 y cerca del 70, del 80% de Port Royal quedó bajo el agua y desde hace varios años se viene haciendo un trabajo de documentación y registro por parte de distintas universidades de Estados Unidos. O ese otro ejemplo que ustedes ven allí, año 365, no sé si lo logran identificar, pues ahí se ve pues que es de arte egipcio, se trata de Alejandría. Alejandría tuvo también por un asunto de formación geológica un colapso debido a las estructuras que se habían construido en esta ciudad y terminan bajo el agua y desde hace también varias décadas se viene trabajando y documentando esa parte de la ciudad que está ahora mismo bajo el agua. Bueno, ¿y para qué nos sirve ese patrimonio cultural sumergido? ¿Qué nos aporta a nosotros ese patrimonio cultural sumergido? Bueno, obviamente hace parte de las evidencias del pasado que nos dan cuenta de nuestra historia, de historias en algunos casos obviamente compartidas. Tienen una gran ventaja y es que bajo el agua, por las condiciones anóxicas, los procesos de deterioro son mucho más lentos. Entonces, materiales orgánicos como la madera se conservan mucho mejor bajo el agua durante más tiempo. Eso permite entonces acceder a una fuente de información que en otros contextos nosotros no podríamos encontrar. Aquí en las tierras tropicales es muy difícil encontrar o imposible encontrar en un contexto arqueológico terrestre evidencias de madera, evidencias de textiles, porque simplemente las condiciones de descomposición se aceleran en este tipo de contextos, mientras que bajo el agua esos procesos se hacen muy lentos y la conservación es maravillosa. Hay muchísimas actividades que no están documentadas. Tenemos la ventaja de que a partir de 1492 hay una cantidad de información escrita que nos permite, obviamente, desde una perspectiva crítica, interpretar contextos arqueológicos, teniendo en cuenta, obviamente, que lo que escribieron los españoles no necesariamente era lo que estaba sucediendo y teniendo en cuenta, por supuesto, que hay un sesgo en lo que escriben, particularmente los cronistas en los siglos XVI, fundamentalmente. Una visión muy particular del mundo, con una carga religiosa muy importante que hace que uno se tome, obviamente, esos documentos con pinzas y hay que leerlos desde una perspectiva crítica, pero por supuesto es otra fuente de información que nos permite conocer e interpretar el pasado. La información, la piratería nuestra no está documentada en muchos casos. O sea, nadie hacía pues contratos y escribía pues cláusulas de compromiso cuando se trataba de piratería o de algún tipo de actividad ilegal que tenía escenario en el mar y que por supuesto la única fuente de información es lo que está allí bajo el agua y proporciona un conocimiento que no vamos a poder encontrar en otro lado. O sea, si queremos acercarnos a conocer los procesos
y las relaciones que tuvieron los seres humanos en el pasado con el agua, pues no las podemos buscar a 2.600 metros más cerca de las estrellas. Tenemos que hacerlo aquí a orillas del Caribe o a orillas del río Magdalena, en donde me encuentro ahora mismo. Y otra cosa que resulta fundamental es que ese patrimonio, no solamente el que está sumergido, sino el terrestre, nos pertenece a todos. Es de la nación y la nación la hacemos todos. Eso que quede bien claro. No me pertenece a mí como investigador ni a la arqueología como disciplina, le pertenece a la sociedad entera. Y hay unos muy buenos ejemplos de lo que ha servido, y ahí voy a dejar corriendo ese video, de lo que ha servido el avance tecnológico, sobre todo para explorar el fondo marino. Este proyecto es maravilloso, es el Maritime Archaeology Project en el Mar Negro, liderado por Jonathan Adams, profesor de la Universidad de Southampton, con un equipo impresionante de especialistas de distintos países. Este proyecto es uno de los proyectos más recientes realizado por este equipo de investigación, que ha contado con la financiación de una fundación internacional y con la participación del gobierno búlgaro a cero costo. Y quiero hacer el énfasis a cero costo, porque ya entenderán por qué lo hago. Y miren ustedes, ahí lo que están viendo es el equipo de investigación. Están todos claros, se ven, tienen nombre, apellido, tienen filiación. Eso tiene también su intención en esta presentación. Hay un equipo de documentación que ha hecho todos los videos, todo el registro. Un equipo de educación que se encargó de la difusión de los resultados de este proyecto. Está la página web, ahí está para que ustedes la vean y se deleiten con toda la información que hay alrededor de este proyecto. Ese fue el trust que financió este proyecto y todas las instituciones académicas que participaron de Suecia, Bulgaria e Inglaterra. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que es un proyecto que se dio por iniciativa del gobierno búlgaro, con la participación, insisto, de la Universidad de Southampton. Bulgaria ratificó la Convención de UNESCO de 2001. Ahora hablaré al respecto, insisto, en el cero costo al Estado búlgaro. Tecnología de punta. Esta tecnología es lo más avanzado que hay, una documentación maravillosa que hicieron de estos contextos sumergidos, que no fue un naufragio, fueron una cantidad impresionante, no solamente de naufragios, sino de sitios prehistóricos sumergidos en un contexto muy particular, en un contexto muy particular como es el Mar Negro, que tiene además una anoxia casi total, o sea, no hay oxígeno y los niveles de conservación son impresionantes. Para mostrarles solo uno de los tantos hallazgos que se dieron en este proyecto, ahí están, ellos están utilizando dos ROV para hacer el proceso de documentación detallada de cada una de las cosas que iban encontrando. Por ejemplo, es un barco griego que se hundió hace 2.400 años. Imagínense la cantidad de tiempo y el estado de conservación de ese barco. Y lo más impresionante de todo, ese barco está en este momento a 2.000 metros de profundidad. O sea, imagínense, esto es casi hacer una exploración desde Bogotá hasta el Caribe con un ROV, o sea, teniendo en cuenta la altura. Este es el trabajo más impresionante en términos de arqueología subacuática que se ha hecho actualmente en nuestro planeta. Terminó hace unos años. Tuvimos el gusto de tener aquí en Barranquilla a un amigo que participó y es coinvestigador de este proyecto, Rodrigo Pacheco. Pero el patrimonio cultural sumergido tiene obviamente sus riesgos, así como si lo dejamos quietico, pues se mantiene conservado. Obviamente
el desarrollo de la infraestructura portuaria genera daños en este patrimonio que por supuesto resultan irreversibles. La construcción de nuevos muelles, de marinas, el dragado de puertos para mejorar el calado para la entrada de barcos cada vez más grandes. Estos post-Panamax tuvieron que ampliar el canal de Panamá justamente porque los barcos crecen en tamaño y se hace necesario entonces modificar la infraestructura portuaria. Pues si no se hacen los estudios previos, pues muy posiblemente vamos a perder en estos proyectos información valiosa. Debo decirlo que Colombia desde el 2014 más o menos viene adelantando ya proyectos de arqueología preventiva en contextos subacuáticos para evitar ese tipo de destrucción. Y el otro problema son los cazatesoros. Los tenemos en tierra, les decimos guaqueros, ¿no? Estos son más elegantes, son cazatesoros, es gente que tiene muy buenas relaciones, gente que tiene dinero, que tiene acceso, por supuesto, a tecnología. Pongo ahí de ejemplo a Robert Marx, un reconocido cazatesoros, además muy prolífico, escribía todas sus aventuras, en una de ellas incluso hace mención a sus escaramuzas y a sus saqueos en el archipiélago de San Andrés y Providencia por allá por la década de los 80. Pero lo que sí llama la atención de este tipo de personajes es que por sus relaciones salen, por ejemplo, en El Tiempo, como en esa noticia, en donde en ese momento estaba de presidente Andrés Pastrana, y en la noticia dice que Robert Marx se va a reunir con el presidente para abordar temas de patrimonio cultural sumergido y el rescate de ese patrimonio. Los arqueólogos y las arqueólogas colombianas jamás hemos tenido la posibilidad de acercarnos a un presidente, ni a Pastrana, ni a ningún otro, a ofrecerle nuestra experiencia y nuestro conocimiento para abordar este tema. Pero los cazatesoros sí lo hacen, tienen unos muy buenos contactos, y este no es uno, hay otros más y más cercanos en el tiempo que han tenido acceso a esos altos niveles de la esfera política colombiana. El más famoso de los cazatesoros, Mel Fisher. Mel Fisher se hizo famoso porque las otras cosas que tienen los cazatesoros es que son absolutamente obsesivos. Mel Fisher lo era. Desde 1969 el tipo se entera de la historia de Nuestra Señora de Atocha, que se hundió en el canal de las Bahamas en 1622 con un tesoro incalculable. Y a partir de eso, el tipo le invierte dinero, recursos, o sea, se volvió tan obsesiva el tema del hallazgo de Nuestra Señora de Atocha, que terminó incluso perdiendo a su hijo mayor y a su nuera en uno de los procesos de exploración. Y eso no le impidió seguir adelante. Siguió, contrató incluso, como no sabía, contrató incluso a un joven arqueólogo de apellido Mathewson, Duncan Mathewson III, que se hace cargo ya de diseñar una estrategia metodológica para la búsqueda de la Atocha, obviamente contraviniendo los principios éticos que rigen la arqueología científica, y por ese motivo el tipo después quedó relegado a un segundo plano y sale en esos documentales malos ahora de Discovery Channel y de National Geographic. Por estos personajes, por estos cazatesoros, la UNESCO decide organizar un equipo de especialistas en la década de 1990 para diseñar un instrumento legal para proteger el patrimonio subacuático de la humanidad. Y finalmente, en el año 2001, se crea la Convención de UNESCO relacionada con este tema. ¿Qué es lo que busca fundamentalmente? Definir qué es lo que forma parte del patrimonio subacuático de la humanidad. Lo hace énfasis en que ese patrimonio es un bien de dominio público, o sea, que nos pertenece a todos como humanidad, que por ningún motivo puede haber actividades subacuáticas que tengan como objetivo la comercialización de ese patrimonio, obviamente en contravía de la fuerte actividad de las empresas de cazatesoros.
Y otra de las cosas en las que hacen énfasis es que se le dé prioridad a la conservación in situ. Ya vimos que bajo el agua las cosas se conservan bien, pues que la idea era que si se conservan bien allí, tratemos de que se queden allí a menos que sea estrictamente necesario sacarlas y entonces tengamos las condiciones para hacerlo. No habla de cuestiones de propiedad, por supuesto, busca establecer cooperación entre estados en términos de financiación, en términos de capacitación, y hay un anexo técnico que les explica cómo se debe hacer esa investigación arqueológica. Hasta ahora, ratificada por 63 países, Colombia no está incluida en esas ratificaciones. Ahora vamos a Colombia y espero tratar de hacer un poco más rápido esto porque me estoy extendiendo. ¿Qué hay que decir? Y en el marco de la Sociedad Geográfica de Colombia hay que saberlo. Sabemos que nuestro territorio terrestre es de 1.141.000 kilómetros cuadrados, pero eso es casi la mitad o eso es un poco más de la mitad de nuestro territorio real. Nosotros tenemos una superficie marítima de 928.000 kilómetros cuadrados y por eso tenemos también fronteras con Jamaica, con Nicaragua, con Costa Rica, que normalmente no le enseñan a uno en el colegio, por lo menos a mí no me enseñaron y creo que ahora por mis estudiantes de pregrado tampoco se los enseñan, les enseñan incluso mucho menos. Pues en ese territorio marítimo deberíamos hacer presencia. En ese territorio marítimo hay actividad humana del pasado y no necesariamente esa presencia se hace con barcos de guerra, con fragatas, portaaviones. Bueno, no tenemos portaaviones, pero no se hace presencia así, pero se puede hacer presencia con investigación y con ciencia, no solamente arqueológica, de oceanografía, biológica y demás. En Colombia, la arqueología subacuática, perdón, tiene muy poca trayectoria realmente. Hay un primer proyecto en el 91 que se hizo en el Bajo de Salmedina, de eso no queda mucho. Un nuevo intento 10 años después en el 2001 para formar profesionales en el tema, en el que se involucró el Ministerio de Cultura, el Museo Naval de Cartagena, y eso sí creó allí un grupo de gente ya interesada. Finalmente, y lo debo decir sin desconocer que ha habido otros esfuerzos, pero pues tengo que hablar obviamente de los que yo he hecho, es que en el 2012, con el apoyo del Centro Hidrográfico y Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de la DIMAR, y con apoyo del ICANN, pudimos iniciar un trabajo de arqueología subacuática en Colombia, además con fondos internacionales de la National Geographic Society. Por primera vez en Colombia se usó un sonar de barrido lateral para identificación y documentación de patrimonio cultural sumergido, un sitio que ya se había identificado previamente por la Armada. Pudimos hacer, y se me movieron los circulitos en donde estaban referidos allí algunas anomalías, como las denominamos nosotros, que básicamente es la presencia de cañones. Ese es casi que el canal de acceso a la altura de Castillo Grande, y allí encontramos distintos restos sumergidos. Destaco pues algunos, una suerte de cañones, lastre, que hace parte en realidad varias pilas de lastre que nos están hablando de distintos naufragios, y esto es un proyecto interinstitucional, internacional, en el que participan estas instituciones que están allí: Texas State, Dirección General Marítima con el CIO, el ICANN, National Park Service también nos apoyó, otras instituciones que hicieron parte y nos apoyaron en ese proyecto, demostrando que por supuesto era posible hacer arqueología subacuática en Colombia con los recursos que teníamos y con la cooperación internacional. Ahora vamos a otro tema. Este tema que es así: la legislación colombiana en este aspecto. Que quede claro, yo no estoy hablando del resto de la legislación, me perdonarán los abogados, solo me voy a referir a la legislación que tiene que ver con patrimonio arqueológico. Tenemos una gran cantidad de legislación, artículos, decretos y demás relacionados con el patrimonio cultural, con el patrimonio arqueológico, con su protección, gestión. Ahí me falta el decreto 138 del 2019, que es el más reciente. O sea, hemos hecho la tarea impresionante, un trabajo de legislación tras legislación que al final
lo que nos interesa es esto, que el patrimonio arqueológico es de la nación, o sea, nos pertenece a todos, es inembargable, imprescriptible e inalienable. Y en esa legislación que teníamos hasta el año 2013 estaba incluido el patrimonio cultural sumergido. O sea, se hablaba de lo arqueológico como se los expliqué al inicio, tanto lo terrestre como lo que estaba bajo el agua. Sin embargo, al gobierno de Juan Manuel Santos se le ocurrió hacer una ley específica para este tema. Y es esta, la ley 1675 de 2013, que en principio se ve muy bien, tiene por objeto establecer las condiciones para proteger, visibilizar y recuperar el patrimonio cultural sumergido, pero luego vienen las minucias allí que la gente no puso mucha atención, pero a la que nos opusimos muchos colegas desde el año 2011 cuando se inicia este proceso de ley. Hablaba de representatividad, de singularidad, de repetición, de estado de conservación y de importancia científica. ¿Por qué los mencionaba? Porque eran unos criterios a tener en cuenta para saber si las cosas eran o no eran patrimonio. La idea era sacar algunas cosas del patrimonio arqueológico de ese contexto para poderlas comercializar. Entonces, viene rápidamente que no se considera patrimonio por parte de esta ley y del actual Estado colombiano, cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto, perlas, corales, piedras preciosas, semipreciosas, los bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio fiscal, tales como monedas y lingotes, miren qué interesante, y las cargas industriales, prácticamente todo queda fuera, o sea, la ley pretende proteger el patrimonio cultural sumergido de la nación, pero deja inmediatamente en su segundo artículo todo afuera. Muy, muy interesante la ley, muy, muy particular. Y por supuesto, pues esto lleva a la reglamentación de los artículos 63, 70 y 72, pero además otra cosa maravillosa es que entonces le abre la puerta a las empresas cazatesoros, que las denominan obviamente en la ley empresas privadas, para que soliciten permisos de exploración y extracción de esto que no se considera patrimonio y se pueda remunerar hasta con el 50%. O sea, ya estamos poniendo de nuestro patrimonio, me refiero al patrimonio de todos, el 50%. Y de manera maravillosa sale la ley del 2013, el decreto reglamentario en 2014 y en el 2015 aparece el Galeón San José. Una tremenda coincidencia. No voy a decir nada, ustedes pensarán lo que quieran pensar. Si son mal pensados, yo simplemente pienso en una magnífica coincidencia. Aparece el Galeón San José, nos anuncian de su hallazgo, nos dicen pues todas las maravillas de este hallazgo. Después, con el tiempo, sabemos quiénes están detrás. Una empresa que se llama Maritime Archaeology Consultants, que cambió su nombre después, ahora es AG Switzerland. Es una empresa cazatesoros muy reciente, creada apenas en el 2015, o sea, cero trayectoria, y que tiene gente muy particular. Por parte del Estado colombiano estaba el director del ICANN en ese momento, Ernesto Montenegro. Ahí, como ustedes pueden ver en la parte superior, es la consulta que hice anoche de su hoja de vida en el CEVELAC, que es la plataforma en donde los investigadores en Colombia tenemos a disposición del público nuestra trayectoria y nuestra hoja de vida. Si ustedes buscan Juan Guillermo Martín CEVELAC, les va a aparecer el mío, qué he hecho, qué no he hecho y demás. Este es el de nuestro especialista colombiano en el tema, así nos los dijeron el gobierno pasado. Y el otro personaje que aparece también, que mencionaba Santos, era el hombre de la barba blanca, un tipo muy simpático, pues ese señor es muy simpático, en realidad Roger Dooley o Roger Montañez, como se le conoce en Cuba, un cubano-americano que ha tenido además problemas legales en Estados Unidos por lavado de activos y que apareció en la lista Clinton. Hay videos al respecto de toda su hoja de vida, y ha trabajado exclusivamente en empresas de cazatesoros, en Carizú, una empresa de cazatesoros del régimen cubano. Cuando sale de Cuba trabaja para Visagol, una empresa de cazatesoros canadiense, y después en Iota Partners, una empresa de cazatesoros norteamericana. Lo que nos llama la atención y que vemos que es una práctica común entre las empresas cazatesoros es contratar
profesionales de alguna manera que se venden a estos proyectos, y en este caso pues ahí tienen a uno de ellos colombiano, Carlos del Cairo, involucrado en este proyecto. Lo que nos dijo el gobierno Santos fue eso, que Colombia no tenía las capacidades científicas ni técnicas para hacerse cargo del patrimonio arqueológico sumergido, que no había presupuesto tampoco para hacerlo en términos de investigación, conservación y demás, que la ley 1675 era el mejor desarrollo legal para proteger el patrimonio cultural del país, y que la manera de rescatar ese patrimonio era a través de las asociaciones público-privadas, que resultaban un buen negocio para el país, que la licitación del rescate del Galeón San José era de carácter eminentemente científico. No, aún no conocemos ese proyecto, nadie nos ha dicho de qué va ese proyecto y cuáles son sus objetivos científicos, sus metodologías y demás. Y una cosa que llama la atención, porque justamente lo tiene trancado, es una acción popular en el Tribunal Superior de Cundinamarca. Estaba blindado jurídicamente. Todo esto acompañado por la Comisión de Antigüedades Náufragas, que fue creada en el año 84, que es supuestamente el ente especialista en el tema y que le habla al oído y asesora a la Presidencia de la República. Miren por quién está conformado esa comisión: el secretario general de la Presidencia, el secretario jurídico de la Presidencia, el director de la DIMAR y 3 delegados. Solo por mencionar de esos delegados, nunca ha habido un especialista en arqueología, en patrimonio, en conservación. Nunca lo ha habido. De los que han estado, solo por mencionar algunos que ustedes seguramente conocen: Néstor Humberto Martínez, les debe sonar; Rodolfo Segovia Salas, también les debe sonar seguro. Pero tecnología tenemos, aquí está. La Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, la Universidad Nacional, vienen trabajando en estos robots que permiten llegar a grandes profundidades. Este es el Pionero 500, que llega a 500 metros de profundidad, pero sé que vienen adelantando desde hace varios años uno mucho más potente y que pueda alcanzar unas profundidades mayores. Todo esto financiado por MinCiencias y Ecopetrol. La tecnología o la capacidad para generarla la tenemos, ¿cierto? Formación. Tenemos un doctorado en Ciencias del Mar que ya cumple, creo que si no estoy mal, 10 años. Es un doctorado interinstitucional en que participan distintas agencias, además del Estado, y que ha demostrado su eficacia y su alta calidad científica, o sea que espacios de formación también los hay. Si no nos gustan nuestros formados localmente, pues podemos echar mano de nuestros compatriotas formados en otros países, en Southampton, en Dinamarca, en Estados Unidos o en España. También hay especialistas formados en ese tema. Y ya para cerrar, porque yo sé que ya me he extendido en el tema, los quiero dejar con este video, que es el video de cierre de Juan Manuel Santos sobre este tema al final de su mandato. Debo decir que fue editado simplemente para hacer énfasis en algunos detalles que quisiera que les sirven seguramente para establecer la relación con lo que les acabo de hablar. Así que los dejo con el video. 4 de diciembre del 2015. Anuncié el hallazgo de los restos de del más importante naufragio colonial, que es el Galeón San José. Esta búsqueda de más de 300 años culminó en este gobierno, gracias al trabajo articulado del Ministerio de Cultura, de la Armada Nacional, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia Mexicano, de la DIMAR, de la Comisión de Antigüedades Náufragas. Ese proceso exitoso fue el resultado de la constitución de un equipo científico de las más altas calidades.
y por la posibilidad de vincular a Woods Hole en el proyecto. En efecto, con recursos de una entidad que se llama Maritime Archaeology Consultants. En esta exploración participaron los arqueólogos Ernesto Montenegro y Roger Dooley. Con los estudios del doctor Dooley fue posible establecer un área efectiva de búsqueda. Una vez hallado, decidimos adelantar una investigación científica sobre este sitio, cumpliendo con mucho cuidado con toda la normatividad internacional y muy conscientes de la inmensa importancia histórica y patrimonial de este hallazgo y lo que representa para Colombia y para el mundo. Yo mismo, como presidente, estuve al tanto de todos los pasos realizados. Colombia cuenta en su patrimonio con las coordenadas y con los estudios preliminares sobre los restos del hallazgo del San José. Óigase bien, sin que ninguna intervención hubiese aún tenido lugar. Cada paso que dimos durante los casi 3 años de esfuerzos que permitieron estos resultados fueron informados por parte de la ministra de la Cultura y por parte de su equipo a la Comisión de Empalme con todos los detalles. Los estudios que quedan del esfuerzo y el conocimiento adquirido hoy están en manos del Ministerio de Cultura y del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, del ICANN. La información confidencial de las coordenadas se encuentra custodiada por el Archivo General de la Nación, asociadas a un protocolo de manejo a fin de garantizar la seguridad nacional. Solicito, como jefe de Estado, exijo a la Procuraduría General de la Nación y a las demás entidades que observe el carácter confidencial y de reserva de esta información y que su manejo sea acorde con la seguridad nacional y la soberanía nacional. Generamos un modelo para que los enormes recursos económicos necesarios para cumplir con esta responsabilidad pudiesen ser invertidos a cero costo para el Estado colombiano. Repito, a cero costo para el Estado colombiano. Y este es un logro que hubiese querido dejar firmado en mi gobierno. Lo confieso, me hubiera gustado firmar este gran logro. Sin embargo, por iniciativas de los que ahora llaman ciudadanos preocupados, porque aquí hay muchos intereses, muchísimos intereses. Nos ha tocado librar enormes batallas jurídicas, inclusive en las cortes internacionales, en las cortes americanas, a este gobierno, a los gobiernos anteriores. Y estos ciudadanos preocupados adelantaron una acción popular que dilató este proceso. Perdón, yo no los voy a atormentar con el video, con el resto del video. Yo creo que lo pueden seguramente ver en otra oportunidad. Ahí creo que están algunas de las cosas que me interesa que ustedes sepan. Sobre todo eso, bueno, eso de que es el galeón más importante, que el equipo es de las más altas calidades. El doctor Dooley se gradúa de doctorado, este señor Roger Dooley. Estamos cumpliendo la normativa internacional con un proyecto de comercialización. Es un proyecto científico, cero costo para el Estado. Los ciudadanos preocupados, entre los que yo me encuentro orgullosamente y que
liderados por el exmagistrado César Duarte, que interpuso una acción popular, detuvo este proceso y ahora la ha venido siguiendo Francisco Muñoz, el veedor nacional de la defensa de patrimonio cultural sumergido de Colombia, y que fue alertado en su momento por el exprocurador Leandro Ramos, el exprocurador delegado de la Función Pública, que demostró las irregularidades en torno a este proceso y que finalmente conllevó a que se creara la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido también para pronunciarse al respecto. ¿Qué pasó? Como bien lo dijo con ojos llorosos nuestro Nobel de Paz, no lo pudo firmar. Le tocó al gobierno Duque. El gobierno Duque lo pone en manos de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y ella encuentra que hay razones suficientes para desconfiar de lo que le habían entregado. Consigue organizar una reunión con la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido y finalmente logra tomar una decisión que se le pedía a gritos, y era que se declarara el contexto del Galeón San José como un bien de interés cultural. ¿Eso qué significa? Que está por fuera de la esfera comercial. Es imposible ahora que se pueda comercializar. En esas estamos. Falta modificar la ley, falta cancelar la APP que se había diseñado para comercializar la carga del Galeón San José. El futuro realmente del Galeón San José es incierto, está en manos del gobierno actual del presidente Duque. A mí lo único que me inquieta es que en varias oportunidades el presidente Santos en esa locución dice que deja claro que no ha sido intervenido. Eso ya me genera algún tipo de malestar, despierta las alertas, y veremos si finalmente no fue intervenido y si finalmente Colombia consigue ponerse a la altura de las grandes potencias en investigación arqueológica subacuática, haciendo realmente un proyecto científico y que beneficie a todas y a todos los colombianos. Muchas gracias.